Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 8ª semana del tiempo ordinario. Este jueves es 30 de mayo. El día del 30 de mayo nos trae la memoria de algunos santos. En el calendario litúrgico que tenemos en España celebramos a San Fernando. Fernando III, el santo, como fue llamado. En el calendario litúrgico de Francia hoy se celebra a Santa Juana de Arco. Y es que ambos murieron en un día 30 de mayo. Ciertamente mucho antes San Fernando, aunque los dos vivieron en la Edad Media, San Fernando murió en el año 1252. Y nuestra Juana de Arco, pues murió casi 200 años más tarde, en 1431. ¿Qué decir de San Fernando? Pues decir que nació cerca de Valparaíso, en lo que es hoy la provincia de Zamora, en el reino de León, con varios hermanos, que no tendría que haber sido rey de León, sino por una serie de circunstancias, que llegó a tener un enfrentamiento no militar ni bélico, pero con su padre. Pero su madre, doña Berenguela, era la titular del reino de Castilla, y él llegó a unificarlos para siempre, ambos reinos, el reino de León, el más antiguo, y el reino de Castilla, que procedía del condado de Castilla. Fue un hombre intensamente generoso, religioso hasta una piedad sincera y varonil, que no le llevó a hacer remilgos, a desenvainar la espada para defender a los cristianos y reconquistar la tierra de su patria, pero además de ser profundamente generoso y piadoso, él fue también un hombre de paz. Él no buscó la guerra para un enriquecimiento personal, no buscó la guerra para adquirir fama, aumentar su poder, ni muchísimo menos. Miró siempre a la mayor gloria de Dios y el bien de la Iglesia, a la que protegió, a la que dotó. Emprendió un proceso en la reconquista que fue realmente un empuje decisivo, tomando Jaén, Córdoba, Sevilla. Allí en Sevilla, que conquistó en el año 1248, se quedó casi 4 años hasta su muerte, que tuvo lugar, como hemos dicho, en 1252. Y en la catedral, en nuestra catedral, se encuentra su cuerpo incorrupto, que es mostrado al pueblo en muy pocas ocasiones a lo largo del año. Hoy es una de esas ocasiones en que se descubre la urna donde se conserva el cuerpo y se puede contemplar pues sus restos. En cuanto a Santa Juana de Arco, también supo desenvainar la espada en defensa de Cristo y de la verdad. Ella, siendo una adolescente de 17 años, había nacido el día de la Epifanía del Señor, del año 1412, en Domremy, en Francia,
Domremy está al este de la ciudad, es casi un enclave en tierra de Borgoña. Y con sólo 17 años se presentó delante del rey Carlos VII de Francia, que estaba arrinconado, que tenía su corte no en París ni mucho menos, sino en Bourges, y ella se presentó enviada por el mismo Señor para darle el trono a él, que aun habiendo muerto su padre, no tenía el título de rey, sino que todavía se consideraba el delfín, no había sido coronado. Defiende la ciudad de Orleans de caer en manos de los ingleses, a los que inflige una tremenda derrota, por eso se la ha llamado la doncella de Orleans. Pero continuó sus conquistas hacia el norte, siguiendo la ruta del Loira, y se presentó ante Reims, que capituló, y en la catedral de Reims, donde se coronaban y ungían los reyes de Francia, allí consiguió que Carlos VII, en 1429, en julio, se coronara. Ella no quiso dejar la campaña para expulsar a los ingleses del territorio, pero el mismo rey, de una forma ingrata o inconsciente, mal aconsejado, le puso muchos inconvenientes y no le facilitó los medios, aunque ella continuó con pocos medios, y justamente al año, no había pasado un año de la coronación de Carlos VII, Juana, el 23 de mayo del año 1430, habiendo ido a Compiègne, que estaba sitiada por los borgoñones, pues fue finalmente capturada porque se cerraron las puertas de la ciudad, dejándola fuera y ante fuerzas muy superiores. Si fue con mala intención o fue un error, lo cierto es que se quedó fuera, fue capturada por los borgoñones, la vendieron como a nuestro Señor Jesucristo a los ingleses, se le sometió a un juicio absolutamente inicuo, injusto, llena de irregularidades y de maldad, y fue condenada a morir en la muerte más horrible, a ser quemada viva. Sentencia que se ejecutó en la ciudad de Rouen, en la plaza del mercado, un 30 de mayo, como hemos dicho, del año 1431. Hasta mucho después de su muerte, viviendo todavía su anciana madre, se consiguió reivindicar su figura, pero su canonización no vino hasta el año 1920. Pues vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios, pidiendo a estos santos, Fernando de Castilla y de León, y Juana de Arco, la doncella de Orleans, pidiendo su arrojo y su valentía para saber enfrentarnos, si no con la espada, con la fuerza invencible de nuestra oración, de nuestra fe, a todos los grandes enemigos de Cristo y de la Iglesia que pululan en este mundo. El Evangelio, como ya sabemos, es el del capítulo 10 de San Marcos. Hoy los versículos 46 al 52, que dicen así: En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Llamaron al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego
le contestó, Rabbuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado, y al momento recobró la vista y los seguía por el camino. Este episodio de la curación del ciego Bartimeo en el camino de Jericó tiene lecturas extraordinariamente hermosas, lecturas que pueden ayudar mucho a nuestra meditación. Fijémonos en primer lugar, hoy que estamos hablando de la importancia de la fortaleza, de la valentía y de la generosidad en nuestro mundo, para defender con las armas de la oración y de la fe a Cristo y a los cristianos, a su Santa Iglesia. Veamos cómo Bartimeo, a pesar de ser increpado por las gentes, a pesar de ser un mendigo y a pesar además de ser ciego, aparentemente sin tener absolutamente nada, ni riquezas, ni poder, ni ningún tipo de prestigio, y siendo increpado por una multitud, por una mayoría de gente, a pesar de todo, no se calla. Al contrario, gritaba más fuerte. Y lo primero que gritaba era, Hijo de David. Jesús nunca se dio a sí mismo el título de Hijo de David, que era un título claramente mesiánico. El Hijo de David había de ser el descendiente de David, que reinaría sobre la casa de Israel para siempre, por cuyo medio vendría la salvación de Dios para su pueblo elegido, para la descendencia de Abraham. Jesús no quiso caminar por aquellos caminos de Palestina diciendo yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Detrás de él, después de él, quiero decir, hubo algunos que así lo hicieron y sedujeron a multitudes y acabaron todos ellos mal y normalmente también sus seguidores. Por ejemplo, Simón o Simeón, Barcova, el hijo de la estrella, se proclamó a sí mismo Mesías de Israel, terminó mal. Jesús nunca dijo abiertamente que él era el Mesías, y mucho menos dijo abiertamente yo soy Dios, adoradme, postraos ante mí. Jesús siempre pretendió que fueran los hombres, cada uno, que terminara reconociéndolo. Jesús pretendió hacer lo mismo que había hecho con sus apóstoles en Cesarea de Filipo. Recuerdan ustedes, lo leíamos no hace demasiado tiempo, en este mismo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8 lo leíamos. Después de preguntar quién dice la gente que soy yo, Jesús preguntaba a sus apóstoles por una respuesta personal. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Eso nos lo sigue preguntando a cada uno de nosotros el Señor. ¿Tú quién dices que soy yo? Bartimeo, que es ciego, que no ve con los ojos, que no ha podido ser testigo de los milagros de Jesús y probablemente lastrado por su minusvalía y su pobreza, posiblemente tampoco ha escuchado muchas enseñanzas de Jesús. Sin embargo, tiene una visión interior. Él ve con esos ojos del corazón que Jesús es el Mesías esperado de Israel y como tal lo llama. Ciertamente, Pedro en Cesarea de Filipo, además de confesar a Jesús como Mesías, lo confesó como Hijo de Dios. Confesó que Jesús era algo más que un Mesías humano, que un descendiente humano del rey David. Que Jesús era más que David su antepasado, que Jesús venía directamente de Dios, que Jesús era alguien
no podría ni sabría explicarlo hasta mucho más adelante, que Jesús era alguien divino. Pero reconocer en aquel momento en Jesús, desde esas condiciones, como el Mesías, y a pesar de que lo increparan, continuar gritándolo, era algo muy importante, y de hecho Jesús alaba su fe. Le dice al ciego, tu fe te ha salvado. Es decir, aquella confesión de que Jesús era el Mesías, era ya fe en Jesús, no la fe completa que podemos profesar hoy nosotros los cristianos, pero era el primer paso que era posible dar en esa situación, en esa circunstancia. Y además no le pide al Señor un milagro como los que habría escuchado que el Señor había realizado en otras partes. Jesús había devuelto la vista, algún otro ciego había devuelto la movilidad a paralíticos, había curado a leprosos. Él no le dice en ningún momento, cúrame, simplemente le dice, ten compasión de mí. Hay tantos males, dolores, sufrimientos que acechan nuestra vida, la vida de los hombres. Hay tantos que por qué pedir concretamente la salvación para uno de nuestros males. Nosotros necesitamos esa salvación completa, perfecta, total, que solamente nos puede ofrecer el mismo Dios. Un Mesías como Jesús, que no fue solo Mesías, sino que fue el Hijo de Dios y fue el Cordero de Dios. El Cordero como animal víctima, el Cordero pascual, el Cordero que era sacrificado, que su sangre se derramaba para que el pueblo fuera librado, y eso se recordaba de generación en generación desde la salida de Egipto. El Cordero era el animal del sacrificio, y su muerte suponía la vida y la salvación, no de una persona, sino de muchedumbres, de multitudes. Pues este es Jesús. A este le dirige la palabra aquel ciego, diciéndole, ten compasión de mí. Inevitablemente Jesús lo escuchó. Si aquel hombre llevaba la fe en su corazón, él gritaba más aún que con sus labios, gritaba con su propio corazón. Y el Señor escuchaba, leía, veía el interior de las personas. Jesús detectó aquella fe y aquel dolor y aquella pobreza y al mismo tiempo aquella confianza tan grande puesta en él. Y se detuvo y dijo, llamadlo. ¿No hubiera sido mejor que lo hubiera llamado personalmente, que se hubiera personalmente acercado al ciego? Pues no, porque Jesús estaba invitando al ciego a dar un paso más, el paso a la fe perfecta, a reconocerle como lo había hecho Simón Pedro y los apóstoles, no sólo como el Mesías, sino como el Hijo de Dios. De hecho, el Señor quiere que tenga ayuda. Por eso le dice a quienes les rodeaban, seguramente a sus apóstoles, a sus discípulos, dicen, llamadlo. Y este es otro gran motivo de meditación, porque a nosotros también continuamente el Señor nos está diciendo, llamadlo, llamadlos. Nos está invitando a llamar a los hombres para que acudan a Él, porque no podemos tener la locura en ningún momento de creernos salvadores de nadie. Simplemente somos heraldos del gran Rey. Solamente somos aquellos que llaman, que atraen hacia Él, que ayudan a los hombres, pero lo ayudan no simplemente por una cierta benevolencia o por un sentido de solidaridad, como se dice hoy un poco impropiamente.
sino porque Jesús nos lo manda. Llamadlo. Y llamaron al ciego, y lo llamaron dándole ánimos. Ánimo, levántate, que te llama. Y es a través, por tanto, de esa iglesia en semilla, en germen, como Jesús llamó a aquel hombre. Y aquel hombre dio ese paso que Jesús quería. Porque él fue capaz, siendo ciego, de soltar el manto que sería su única riqueza, el manto que le cubriría del frío en invierno, que sería su único colchón, por decirlo así, para dormir sobre él y proteger su cuerpo de la humedad del suelo, también resguardarlo de la lluvia cuando no tuviera otro cobijo. Su manto, que era su única riqueza, lo soltó, lo dejó atrás y dio un salto para acercarse a Jesús con prontitud. ¡Qué diferencia con el joven rico que estimó que Jesús le pedía mucho cuando dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme! Ante una insinuación mucho más ligera, él ha soltado su única riqueza, ha dado ese gran salto y se ha acercado a Jesús. Con la ayuda de los discípulos de Jesús, que lo han llamado y seguramente lo han encaminado hasta la presencia del Señor. Y ahí se entabla ese diálogo extraordinario. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le contestó: Rabuní, que recobre la vista. Pero la vista evidentemente se refiere a la vista de sus ojos de carne, a la vista para contemplar este mundo material. Pero él quería contemplar a Jesús. Él quería verlo, porque para él ver a Jesús era importantísimo. Estaba pidiendo lo que desearon los patriarcas del Antiguo Testamento, lo que pidió Moisés: ver a Dios cara a cara, que vea. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. O lo que es lo mismo, tu fe te abre los ojos para verme a mí, no ya como el Mesías de Israel, eso ya lo habías visto y proclamado, sino para verme como tu Salvador. Y la prueba de ello, de que este hombre abrió esos ojos interiores mucho más, la prueba es que al momento lo recobró la vista, pero lo seguía por el camino. El seguimiento del Señor que emprendió aquel día Bartimeo y que seguramente no abandonó hasta su muerte. Que nosotros también sepamos seguir los pasos de este ciego, pidiendo al Señor que ilumine los ojos de nuestro corazón para contemplarle y que aumente nuestra fe y nos salve. Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.